Bienvenidos a esta conferencia titulada Tecnologías digitales en la ingeniería, cómo aprenderlas y dominarlas. Agradezco de manera muy especial a la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat de Venezuela la invitación que me ha expedido para dictar esta conferencia en el marco de las actividades que realiza cotidianamente la Comisión de Tecnologías de Información y Comunicaciones, que coordina el doctor Alfredo Abella. Hemos dividido esta conferencia en dos partes. En esta primera parte nos vamos a centrar en todo lo relativo a las tecnologías digitales, su definición como tecnología, sus diferencias, sus propiedades que la caracterizan como tal. Y vamos también a explicar algunas de las tecnologías que mayor impacto han tenido en el ámbito de la ingeniería. Sean entonces todos ustedes bienvenidos a esta primera parte. Antes de dar inicio a mi videoconferencia, quisiera agradecer de manera muy especial la gentileza que tuvo el doctor Alfredo Abella de volverme a invitar a dar una charla en el marco de las actividades que regularmente realiza esta comisión. En esta oportunidad hemos escogido un tema de particular importancia y de sumo interés para la colectividad en general, como lo es el tema de las tecnologías digitales. Vamos a hablar sobre las tecnologías digitales y su impacto en la ingeniería, y vamos a centrarnos en un tema fundamental, que es el tema de cómo aprenderlas y cómo dominarlas, es decir, cómo apropiarnos de estas tecnologías. Para ello, permítame entonces empezar con esta célebre frase del conocido científico, astrofísico y astrónomo Dr. Carl Sagan, quien en una entrevista realizada por The Angeles Times en 1990, dijo lo siguiente, abro comillas, esa es una cultura, la sociedad, basada en la ciencia y la tecnología. Sin embargo, la mayoría de la población no sabe casi nada sobre ciencia y tecnología. Si te propusieras cometer un suicidio nacional, así es como lo diseñarías. Harías que una sociedad funcionara con un sistema y te asegurarías que nadie lo entendiera. Pues bien, esta célebre frase me da pie para destacar el tema fundamental de esta charla, que es cómo nosotros podemos llegar a adquirir un dominio tal de las tecnologías que nos facilite el uso, ¿verdad?, de esas tecnologías en las actividades que nosotros regularmente como ingenieros realizamos para resolver problemas del mundo real y en un futuro del mundo virtual, porque hacia allá vamos. Bien, veamos entonces cómo vamos a organizar esta conferencia. Vamos a dividirla en dos partes. En la primera parte nos centraremos en las tecnologías digitales, su definición, su clasificación, el análisis del fenómeno conocido como aceleración tecnológica digital y el impacto que las tecnologías digitales tienen en la ingeniería. En la segunda parte nos centraremos en cómo podemos apropiarnos de estas tecnologías digitales. Y cuando digo de apropiarnos me estoy refiriendo a cómo podemos entender, comprender y dominar estas tecnologías para poderlas utilizar en nuestras actividades normales, fundamentalmente en nuestras actividades de ingeniería. Veamos entonces qué son las tecnologías digitales. Hay varias acepciones de este término de tecnología digital. La primera de ellas es que las podemos considerar como una disciplina. Esto es una rama del conocimiento científico y de la ingeniería encargada de la creación y uso práctico de dispositivos, métodos, sistemas y otros objetos digitales o computarizados. Podemos definirla también como un proceso, es decir, como la aplicación de este conocimiento científico y de la ingeniería para fines prácticos, tales como las comunicaciones digitales y los medios sociales y cualquier otra actividad que regularmente realice el ingeniero en la resolución de algún problema práctico, un problema del mundo real, como hemos mencionado anteriormente. Y finalmente la podemos ver como un producto, es decir, como una herramienta, un sistema, un dispositivo u otro artefacto que genera, representa, almacena o procesa datos de manera digital. Ahora bien, ¿qué tienen estas tecnologías en común? ¿Qué las caracteriza? ¿Qué hace que ellas sean distintas a otras tecnologías similares o totalmente opuestas? Pues bien, en primer lugar, las tecnologías digitales se caracterizan por su composición. Es decir, su composición es heterogénea.
ella está compuesta por elementos físicos y abstractos, tales como el hardware, es decir, los equipos, el software, que permite la manipulación de estos equipos, y un conjunto de dispositivos electromecánicos que va a variar dependiendo del uso y la aplicabilidad que tenga esa tecnología digital. En concreto, su composición entonces está formada por hardware, software y componentes electromecánicos. Otra propiedad que las caracteriza como tales es la complejidad. Estas tecnologías tienen una característica particular, y es que por el hecho de estar integradas por componentes heterogéneos y múltiples componentes de distinta naturaleza, esta característica hace que ellas sean complejas. Entonces, estas tecnologías están caracterizadas por su complejidad. Y eso hace que sea, por supuesto, difícil de entenderlas, de comprenderlas y de apropiarnos de ellas. En tercer lugar, ellas evolucionan. Ellas se crean mediante la integración o la extensión de tecnologías existentes previamente. Es decir, que se van creando sobre capas. A medida que una tecnología alcanza un límite, ya no da más, entonces se crea otra tecnología que es básicamente la extensión de la anterior, o la integración de tecnologías ya existentes para crear una tecnología nueva. Esa característica emerge de la transdisciplinaridad que nos caracteriza el desarrollo de estas tecnologías. Y es que estas tecnologías emergen de la integración de grupos completamente disímiles, grupos de investigación, grupos de desarrollo o grupos de ingenieros que en distintas ramas de la ingeniería colaboran, cooperan para poder crear una tecnología nueva que no puede ser atribuida a una de las ramas de los ingenieros o de las personas que han participado en ella, sino que es el resultado, el producto de la interacción entre distintas disciplinas. Por eso es que son transdisciplinarias. La otra característica importante, y eso tiene que ver con la evolución, es que ellas se van transformando gradualmente. Pero y finalmente está una característica muy interesante, que es la integrabilidad o la 4I como la denominamos, que es la capacidad que tienen las tecnologías para integrarse a otras tecnologías. Esa 4I viene de la letra inicial de las 4 palabras, como la siguiente: interfaz, interrelación, interacción e interoperabilidad. Si todas estas tecnologías tienen una interfaz que permite su manipulación, es decir, ellas son manipuladas, son operadas a través de una interfaz que puede ser de tipo gráfica o una interfaz que permite conectar esa tecnología a otra tecnología diferente. También se interrelacionan, es decir, a través de esas interfaces ellas pueden interrelacionarse. Y al interrelacionarse ellas pueden interactuar, es decir, pueden actuar mutuamente, pueden comunicar datos entre sí, realizar actividades en conjunto, como es la propiedad de interoperabilidad. Entonces, esa característica de integrabilidad distingue a esta tecnología de la mayoría de otras tecnologías diferentes a las tecnologías que vamos a tratar en esta charla. ¿Cuáles son esas tecnologías digitales y cuáles son aquellas que están ocasionando un mayor impacto en nuestra sociedad y que han ocasionado la mayoría de las transformaciones digitales que hoy en día observamos tanto en el ámbito de la sociedad como en el ámbito de las organizaciones y, por supuesto, en el individuo, que es uno de los que más ha sido afectado por el uso de estas tecnologías? Y hemos hecho como parte de nuestro trabajo de investigación esta clasificación que mostramos en esta lámina. Esta clasificación es de acuerdo al uso o la aplicación o aplicabilidad que tiene la tecnología. La lámina la clasificación consta de 30 distintas tecnologías, pero esa lista no es exhaustiva. ¿Okay? Se pueden agregar algunas tecnologías más. Bien, la clasificación es la siguiente. Hemos clasificado como tecnologías de infraestructura, de hardware y software, es decir, aquellas que permiten que otras tecnologías puedan operar sobre ellas, facilita la operación del resto de las tecnologías. Y en este grupo incluimos a la computación en la nube y a la computación de borde. El segundo grupo, o la segunda categoría, tiene que ver con la gestión de datos, y en ella se ubican el Big Data y la analítica de datos. La tercera clasificación o categoría tiene que ver con la visualización. Y allí destacan la realidad virtual y la realidad aumentada, o la visión por computadora. Seguidamente está aquellas que se encargan de gestionar valor, como son la cadena de bloques, el blockchain, las criptomonedas y todo lo relativo al Internet del valor. El grupo más grande, la categoría más grande, tiene que ver con sistemas inteligentes, es decir, con la inteligencia artificial. Ahí se ubican los agentes inteligentes, los sistemas biométricos, las aplicaciones inteligentes, el aprendizaje de máquina, aprendizaje profundo,
los bots afectivos, los asistentes virtuales, el reconocimiento de voz y la ciberseguridad. La siguiente categoría está relacionada con la comunicación, es decir, con la transferencia de datos entre un dispositivo y otro. Allí se ubica el 5G, las tecnologías móviles, es decir, los teléfonos móviles, las redes híbridas, el Internet de las cosas, la web 4.0 y todas las redes sociales que hoy en día conocemos. Y finalmente está una categoría que emerge como producto de la integración de distintas disciplinas, como lo es los sistemas ciberfísicos. Ahí están entonces estos sistemas, las redes de sensores, los drones, los vehículos autónomos, los robots inteligentes y las impresoras 3D. Entonces, en buena medida son las tecnologías que en la actualidad están ocasionando un mayor impacto en la sociedad y están ocasionando las transformaciones digitales que hemos mencionado en estos tres sectores: sociedad, organización e individuo. Veamos seguidamente qué es este fenómeno de la aceleración tecnológica digital. Bien, las tecnologías han sido el factor principal de evolución de la sociedad humana. Basta con observar cómo nosotros hemos transitado por estas cuatro diferentes sociedades a lo largo de la historia de la humanidad, como es la sociedad de la agrícola, su transición a una sociedad industrial, luego a una sociedad de la información y conocimiento, y finalmente a una sociedad digital o sociedad 4.0, que es la sociedad en la cual actualmente vivimos. Pues bien, las tecnologías han sido el factor fundamental del desarrollo de esas sociedades y también la causante principal de las transiciones entre estas sociedades. De una sociedad agrícola que se caracterizaba por instrumentos como el cuchillo, el mazo, la hacha, la pala y luego la rueda y la palanca, que fueron responsables de la creación de grandes obras de los imperios macedonios, por ejemplo, el imperio egipcio, griego, romano y chino. Esas grandes obras que fueron construidas gracias a la aplicación de ese conjunto de instrumentos, de esas técnicas y de esas tecnologías antiguas que sirvieron de base para el desarrollo de esas grandes obras en tiempos pasados. Gracias a ellas se pudieron construir puentes, canales, pirámides, ciudades, murallas, etc. Obras que hoy en día consideramos obras propias de nuestra historia. A partir del surgimiento de la máquina de vapor, se inicia una transición de la sociedad agrícola a la sociedad industrial. Allí emerge la imprenta, la máquina de vapor, la electricidad, los motores de combustión, y se inicia entonces toda una transformación de esa sociedad en la que la mecanización juega un papel fundamental. Y por supuesto, los procesos derivados de la industrialización. Con el surgimiento del computador, se inicia una transición a otra sociedad, que es la sociedad de la información y el conocimiento. Ahí el computador y el Internet son las tecnologías fundamentales que ocasionan, por un lado, la transición y por otro lado, la evolución de esa sociedad. Caemos luego en la sociedad contemporánea, que es la sociedad digital o 4.0. En esa sociedad, los factores o los elementos fundamentales de carácter tecnológico que ocasionan la transición y que ocasionan el desarrollo de esta sociedad son básicamente la inteligencia artificial, la aceleración tecnológica que vamos a caracterizar seguidamente y la digitalización. Estos tres elementos, estos tres factores, son factores claves que caracterizan y distinguen a esta sociedad digital 4.0, que, como bien lo destacaba este conocido futurólogo, el futurólogo Yamais Casio, es caracterizada por estas propiedades. Es una sociedad volátil, es una sociedad distinguida por una incertidumbre enorme, es compleja y es ambigua. Esa sociedad gradualmente va a hacer una transición a una sociedad que conocemos como sociedad 5.0, en la cual de nuevo las tecnologías van a jugar un rol fundamental. Las tecnologías cuánticas, las tecnologías autónomas, las nanotecnologías y las biotecnologías son cuatro de las tecnologías que van a ocasionar el mayor impacto en la sociedad futura, o sociedad 5.0 como se ha caracterizado actualmente. Esa sociedad tiene características muy particulares. Es una sociedad frágil, caracterizada por la ansiedad, es no lineal, es incomprensible. Y podemos observar cómo fenómenos, ¿verdad?, como la pandemia, los movimientos migratorios, la guerra de Ucrania y el cambio climático están ocasionando problemas serios que tienen que ser atendidos de manera urgente para poder garantizar el futuro de la humanidad. Entonces, esta sociedad tiene esas características. Es frágil, es ansiosa, es no lineal
y es incomprensible. Bien, la aceleración tecnológica entonces la podemos definir como un fenómeno de crecimiento exponencial de las tecnologías digitales. Y es que las tecnologías digitales han ocasionado una transformación de estos tres elementos, de la sociedad por un lado, de las organizaciones por otro lado, y por supuesto de los individuos que conforman estas organizaciones y que son parte de la sociedad. En esta lámina podemos ver entonces el crecimiento exponencial que han tenido estas tecnologías a lo largo de los años. Desde que surge el computador en la década de 1940 a 1960, nace también la inteligencia artificial. A partir de allí se inicia un proceso gradual de crecimiento y de emergencia de nuevas tecnologías que empiezan a crearse a partir de las tecnologías anteriores. Entonces se inicia ese proceso de crecimiento que culmina con lo que tenemos actualmente, en las décadas del 2010 a la década actual. Un conjunto muy numeroso de tecnologías que cada vez van actualizándose por un lado, pero también van creando, dando pie para el crecimiento, para la emergencia de nuevas tecnologías mucho más complejas, más sofisticadas que las tecnologías anteriores. O sea, este fenómeno de crecimiento exponencial de las tecnologías lo llamamos el fenómeno de la aceleración tecnológica y tiene una característica muy importante, tiene su ley. Entonces las tecnologías digitales tienden a crearse de manera exponencial, como lo vimos anteriormente, y de una manera muy similar a lo que ocurre en el caso particular de los microprocesadores, que es la conocida ley de Moore, que dice que aproximadamente cada 2 años se duplica la velocidad y la eficiencia de los microprocesadores. Bien, la ley nuestra, la ley de las tecnologías digitales, se denomina ley de rendimientos acelerados y se debe a este investigador Kurzweil, que es fundador de la Universidad de la Singularidad en Estados Unidos, quien propuso esta ley, que dice lo siguiente, abro comillas: siempre que una tecnología alcance un cierto tipo de barrera, es decir, de límite, se inventará una nueva para permitirnos cruzar esa barrera. Esto entonces es una de las características fundamentales de las tecnologías digitales, es decir, las tecnologías digitales se van a crear a partir de tecnologías anteriores, a través de la transformación, ¿verdad?, de esa tecnología, bien a través de un proceso evolutivo o bien un proceso de combinación o un proceso de extensión de las tecnologías anteriores. Cuando la tecnología anterior llega al límite, esa tecnología se combina con otra o se extiende de alguna u otra manera para dar pie a nuevas tecnologías mucho más complejas, más sofisticadas y con mayor capacidad para atender las necesidades que impone la sociedad del momento. Vamos a ver ahora entonces el impacto que las tecnologías digitales tienen en la ingeniería. Y para ello es importante que hagamos una distinción. Aunque este es un tema que podríamos tocar con mayor profundidad en un futuro, lo he traído a esta presentación para clarificar un poco y ver por qué es importante diferenciar la ingeniería de la tecnología y de la ciencia y poder apreciar cómo la tecnología ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la ingeniería y por supuesto en el desarrollo también de la ciencia. Pues bien, la ingeniería se distingue de la ciencia y de la tecnología en los objetivos que ellas persiguen. La ingeniería tiene como objetivo fundamental la resolución de los problemas del mundo real y en un futuro problemas del mundo virtual, porque hacia allá vamos con el metaverso. Entonces la ingeniería busca la resolución de problemas y para ello se apoya en la ciencia y en la tecnología. Si la tecnología sirve de elemento fundamental para la resolución de problemas y la ciencia de elemento fundamental, es decir, que provee los fundamentos teóricos necesarios para poder resolver problemas complejos de ese mundo que nosotros conocemos actualmente, o sea, el mundo real y el futuro, el mundo virtual o el mundo metaverso. Bien, la ciencia por su lado persigue otros objetivos diferentes. La ciencia busca entender los fenómenos del mundo real, es decir, comprender el fenómeno. Mientras que la tecnología está relacionada con la creación de instrumentos que permitan apoyar la ciencia y la ingeniería. Entonces hay una diferencia entre ellos. Podemos decir entonces que la ingeniería se apoya en la ciencia por un lado y se apoya en la tecnología. Pero no descartamos el hecho de que la ingeniería también produzca sus propios dispositivos tecnológicos, como está ocurriendo actualmente con la ciencia. La ciencia está creando también sus propios instrumentos. De ahí emerge lo que conocemos actualmente como tecnociencia. Entonces, de la interacción entre la ingeniería y la tecnología surgen los desarrollos tecnológicos, la gran cantidad de dispositivos que son utilizados
por los ingenieros para resolver una cantidad variada de problemas que ocurren en cada una de las ramas de la ingeniería. De la integración entre la ingeniería y la ciencia emergen las ciencias de la ingeniería. Por ejemplo, en el caso particular de los ingenieros de software, la ciencia de la ingeniería del software es la ciencia de la computación. Esa es la que le da la sólida fundamentación a la ingeniería del software. Y así cada una de las ingenierías tiene de una u otra manera su apoyo sobre las ciencias básicas, las ciencias sociales y por supuesto las ciencias gerenciales, que son fundamentales en la aplicación, en el ejercicio de la profesión de la profesión ingenieril. Si las ciencias gerenciales van a jugar un papel fundamental para poder garantizar que las soluciones que nosotros los ingenieros realicemos se realicen de acuerdo a 4 variables fundamentales: el tiempo, el costo, el alcance y la calidad. Bien, veamos entonces cuáles son los elementos de la ingeniería y cómo las tecnologías de una u otra manera están inmersas dentro de estos elementos. Cuando hablamos de ingeniería hay elementos fundamentales, es decir, las cosas con las cuales nosotros nos topamos. Cuando hablamos de ingeniería, pues el elemento central de esto es el hombre, con su ingenio, su creatividad y sobre todo su capacidad para resolver problemas complejos. El hombre, ¿verdad?, cuando hace ingeniería, pues construye una obra, elabora una obra. Esa obra es física o abstracta. Por ejemplo, física como el caso de un puente, pero abstracta como el caso de una aplicación de software. Y esa obra le da solución a un problema. Cuando esa obra es utilizada, ¿verdad?, por la comunidad, por los individuos, por las organizaciones que la van a utilizar, pues durante el uso se le está dando solución al problema que ocasionó la aplicación de la ingeniería, es decir, el desarrollo de un proyecto para llevar a cabo la construcción de la obra. Y bien, para poder elaborar esa obra física o abstracta, el ingeniero aplica un proceso. Y ese proceso tiene 2 elementos fundamentales. Por un lado, la parte metodológica, que dice cómo él va a resolver el problema, y por otro lado está la parte de gestión, que asegura, ¿verdad?, que ese proceso, ese desarrollo, esa creatividad se organice, se ordene de cierta forma, de tal manera que podamos planificar el proyecto, dirigirlo, controlarlo, igualmente dar inicio al proyecto y cerrar el proyecto, que son los 5 procesos fundamentales de la gestión de un proyecto de ingeniería. Por supuesto que también para poder aplicar este proceso y poder construir la obra, pues el ingeniero utiliza los principios, los fundamentos científicos propios de su disciplina o necesarios para poder resolver el problema, como lo es generalmente las matemáticas, la física o la química. Aplica también una serie de tecnologías que le van a permitir construir y operar la obra. Utiliza recursos materiales, energéticos y financieros, y finalmente emplea un conjunto de artefactos o instrumentos que van a facilitar y van a simplificar la elaboración de la obra. Pues bien, como pueden observar, todos estos elementos, detrás de esos elementos está siempre la tecnología. Entonces la tecnología juega un papel fundamental. Hay tecnología en el proceso de gestión de la ingeniería, hay tecnología en los principios y fundamentos científicos que se utilizan, hay tecnología en la que emplea el ingeniero para construir, operar la obra, para diseñarla incluso. Hay tecnología en los recursos materiales, en los recursos financieros y por supuesto hay tecnología en los artefactos e instrumentos que el ingeniero utiliza. Podemos decir entonces que la ingeniería está estrechamente atada a la tecnología y que se fundamenta, se soporta en la ciencia. Bien, ¿cuáles son esas tecnologías que han transformado la manera de hacer ingeniería y que hacen que nosotros ahora tengamos que repensar un poco el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta disciplina, de la ingeniería y todas sus ramas? De la lista de 30 tecnologías que mencionamos anteriormente, he escogido 5 que en mi opinión son las más relevantes desde el punto de vista de la disrupción, es decir, desde el punto de vista de la transformación. Ya son la realidad virtual y la realidad aumentada, la cadena de bloque, el aprendizaje de máquina más aprendizaje profundo o redes neuronales, los drones y los robots inteligentes. Vamos a ver muy brevemente cada uno de estos grupos y cuáles son las aplicaciones más frecuentes que ocurren en cada una de estas tecnologías y cómo ellas están impactando la manera de hacer ingeniería. Bien, la realidad virtual ya aumentada se está utilizando mucho en el diseño industrial. Hoy en día
La mayoría de los diseños industriales ya no se hacen con lápiz y papel, se utiliza el computador para modelar, para diseñar, pero ya se empieza a utilizar la realidad virtual para poder ver en 3 dimensiones el objeto y poder ir diseñando, agregando distintos componentes en la medida que vamos diseñando las distintas partes, los distintos componentes de esa tecnología. En la ingeniería geológica está siendo utilizada para modelar las capas tectónicas, ¿verdad? Y estudiar las distintas características de los suelos que los ingenieros geológicos estudian. En diseño arquitectónico, hoy en día el diseño arquitectónico ya no se realiza con una maqueta, sino que se hace con realidad virtual para poder ver en 3 dimensiones y poder explorar y modificar fácilmente la obra civil que estamos modelando o diseñando. En ingeniería mecánica, de igual manera, los motores se diseñan, ¿verdad?, a partir del uso de esta tecnología, la realidad virtual y la realidad aumentada, que nos va a permitir elaborar en 3 dimensiones y observarla en el espacio e ir agregando los componentes necesarios para que esa tecnología pueda operar. Y finalmente, en planificación urbana, está siendo también muy utilizada este tipo de tecnología. La siguiente tecnología que consideramos impacta de manera bastante radical la manera como hacemos ingeniería es la robótica. La robótica se ha venido utilizando por varios años en los procesos de manufactura. La mayoría de fábricas grandes, de las grandes fábricas de producción de bienes y servicios, hoy en día utilizan procesos de manufactura. Los procesos químicos de manera similar se realizan con el apoyo de robots, al igual que las construcciones de obra civil que empiezan ya a utilizar robots que reemplazan la mano de obra. También en la ingeniería automotriz ya por varias décadas se han venido utilizando los robots, que son los que fabrican realmente los vehículos, ¿okay? Y que, bueno, son controlados por el ser humano, pero en principio la mano de obra que se empleaba para producir estos vehículos hoy en día ha sido reemplazada por robots. La ingeniería aeroespacial, no se diga, allí el robot juega un papel fundamental en toda la construcción de los dispositivos de tipo aeroespacial. Los drones son una de las tecnologías que hoy en día han empezado a permear, prácticamente a inundar todas las disciplinas vinculadas con la ingeniería, particularmente la ingeniería civil, la ingeniería geológica, la agrícola. La fotogrametría hoy en día es utilizada para hacer todas las mediciones cartográficas necesarias. En ingeniería agrícola ya se utiliza, ¿verdad?, para el riego de grandes extensiones de terreno. También se utiliza para los efectos cartográficos, para la parte del catastro. Son utilizados los drones para poder establecer con bastante precisión las mediciones de cada una de las parcelas. En gestión de tránsito, los drones son utilizados para controlar, ¿verdad?, el movimiento vehicular a lo largo de distintos sistemas de transporte, distintas autopistas, carreteras en una ciudad. En la inspección de obras tienen un uso muy particular y es que permite observar las obras a diferentes alturas, ¿okay?, y tomar ángulos distintos para poder apreciar distintas facetas de una determinada obra en construcción. Y también se empiezan a utilizar en la gestión de desastres para evaluar el desastre y en un futuro también para abordar desastres como los incendios forestales. La cadena de bloque, y aquí entramos ya no en unas tecnologías que no son físicas, sino que son de tipo abstracta, como es la cadena de bloque. Una cadena de bloque es fundamentalmente una base de datos que tiene una característica muy particular, es distribuida y por lo tanto esa base de datos se replica en múltiples computadores, múltiples servidores. Entonces, la característica de la cadena de bloque es que cada dato de esa base de datos se replica, está duplicada, si se quiere, en diversas máquinas, en las máquinas que conforman la cadena de bloque. De manera que hay una seguridad casi completa, diría que total, porque ya no se puede violar el dato en una máquina sin que el resto de las máquinas no se den cuenta que hubo una violación. Entonces, ese dato, al estar replicado en miles de máquinas, pues prácticamente es imposible que se pueda modificar. Por otro lado, se asegura la facilidad, la disponibilidad del dato. El hecho de que el dato esté replicado en múltiples máquinas que están dispersas a lo largo del globo terráqueo, pues facilita el acceso a esos datos, siempre y cuando pues, se tengan las claves de acceso necesarias para poder acceder al dato contenido en estas cadenas de bloques. Ella se está utilizando en la construcción de obras para los efectos del contrato. Es decir, los contratos entonces ahora se
mantienen en este tipo de base de datos para asegurar su integridad y evitar su violabilidad. Lo mismo ocurre en el modelado de información para construcción, el famoso BIM, el Building Information Modeling. Aquí se utiliza en cada una de las facetas, en cada una de las etapas de esta metodología para la construcción y el manejo de información vinculada con la construcción de obras. En gestión de la cadena de suministro, que tiene que ver con todo lo relativo, el momento en que el material sale del proveedor hasta que pasa, ¿verdad?, llega a la obra, se transforma en la obra y finalmente la obra se le entrega al cliente, al usuario. En ese proceso se está utilizando también la cadena de bloque para garantizar, ¿verdad?, el acceso a la información y la seguridad de la información. Y finalmente en la gestión de proyectos también, todo lo que tiene que ver con la parte financiera de los proyectos, la cadena de bloque juega un papel vital al asegurar y facilitar los movimientos de las transacciones y la seguridad de las transacciones financieras relacionadas con los proyectos de cualquier naturaleza. Finalmente está el aprendizaje inteligente, que es básicamente la combinación del machine learning o aprendizaje de máquina y el aprendizaje profundo. Está caracterizado por las redes neuronales. En este caso se utilizan este tipo de tecnología de software para la predicción de fallas mecánicas. O sea, los ingenieros mecánicos lo están utilizando para predecir las fallas mecánicas, es decir, analizar distintas fallas mecánicas y predecir cuándo una falla mecánica podría acontecer. Se utiliza también para la conducción autónoma. En la medida que los vehículos están operando, en esa medida esos vehículos van aprendiendo a partir de los sensores y a partir de la aplicación de sus tecnologías inteligentes. También en el reconocimiento de objetos, reconocimiento facial o reconocimiento de objetos, se está utilizando bastante este tipo de tecnología. Así como en el procesamiento de señales, pues es utilizado para el reconocimiento de voz. Y por supuesto, podemos apreciar en la mayoría de nuestros computadores, pues tenemos aplicaciones que permiten reconocer nuestra voz y convertirla a texto, ¿okay? Es decir, analizar la voz y convertirla a texto. Esas son algunas entonces de las distintas aplicaciones que tienen las tecnologías digitales en ingeniería. Como dije, esta lista no es exhaustiva y mucho menos los casos que he mencionado muy brevemente. Para finalizar, veamos seguidamente un video que hemos preparado con distintos segmentos relacionados con la aplicabilidad y el uso que tienen las tecnologías, particularmente las tecnologías inteligentes, en distintos sectores de la sociedad. Vamos a ver cómo estas tecnologías se aplican, por ejemplo, en el caso particular de la ingeniería industrial, la ingeniería biomédica o la ingeniería automotriz. Con ello culminamos esta primera parte, no sin antes invitarlo a continuar viendo la segunda parte que está relacionada con el aprendizaje de este tipo de tecnología. La segunda parte tiene esa particularidad de que nos va a permitir conocer distintas técnicas que se utilizan hoy en día para poder aprender una tecnología de esta naturaleza y poderla aplicar en nuestras actividades ingenieriles. Bien, muchísimas gracias entonces a todos ustedes por su atención, invitados para continuar con la siguiente actividad.